Estamos listos para la transmisión de hoy. Estamos contentos de poder contar con una pregunta más que resolver. La pregunta la hizo nuestro amigo, por aquí tengo el nombre, Rubén Muguerza. Amigo Rubén Muguerza, vamos a intentar resolver esta pregunta que me hiciste hace pocas horas. Dice así: buenas noches, ayúdeme con el texto en griego, Primera de Juan 2:1. La frase que aparece ahí, hubiere pecado, en el texto original esa frase está en pasado, presente o continuo o en futuro. Esa es la pregunta. La frase hubiere pecado en el texto original está en pasado, presente o en futuro. Y quiere que analicemos el texto en griego. En varias versiones encuentro, en vez de hubiere pecado, la frase peca. En varias versiones se encuentra, en vez de hubiere pecado, la frase peca. Es una muy buena pregunta y he querido, antes que responderla a él en texto, he querido verla con ustedes, amigos, porque es probable que alguno de ustedes haya hecho una pregunta semejante antes. Antes de abordar la pregunta, quisiera invitarles a comentar todo lo relativo a lo que estamos viendo ahora y hacer algún aporte. Si ustedes tuvieran alguno, pues tengan la libertad de hacerlo en directo. También queremos agradecer a algunas personas que nos están acompañando: Jean Baptiste, Ana María Flores Saucedo también, que nos está siguiendo hace muy poco tiempo, bienvenida, y Norma Ortiz. Hay más personas todavía, pero no queremos gastar mucho tiempo en esta parte y ya tendremos probablemente algún momento para saludarles a todos. Ok, la pregunta es muy puntual. El texto se encuentra, lo quiero abrir aquí en el Bibleworks. Vamos a ver. Este es el texto de Juan 2:1 que nuestro compañero está buscando una respuesta. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La pregunta de él es: Kevin, ¿hubiere pecado está bien traducido porque da la sensación de pasado? Porque hay otras versiones que dicen y si alguno peca en presente. Bueno, es cierto, porque miren, la versión Reina Valera del 95 dice: pero si alguno ha pecado, que está otra vez en pasado, ha pecado. La Reina Valera parece tener una inclinación a traducir este texto o esta parte del texto en pasado, porque hay otras versiones, te comento un poquito, como la Nueva Versión Internacional, que es una lectura diferente, ¿no? Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, y aquí es donde nuestro amigo Muguerza ha notado la diferencia. La palabra peca está en presente, si alguno peca ahora, pero también puede ser peca en el futuro, pero no puede ser en el pasado. Y ese es el punto. ¿Por qué la Reina Valera 60 lo traduce hubiere pecado, dando la sensación de pasado? ¿Y por qué la Nueva Versión Internacional traduce peca? Ahí está el punto, ahí está el asunto. Veamos otras versiones más, como la Biblia de las Américas, que es una de mis preferidas. Dice: y si alguno peca, nuevamente en presente, o en futuro también podría ser, si alguno peca en el futuro. La Biblia de las Américas. Aquí tengo ante ustedes la Biblia Almeida en portugués para ver el sentido que tiene esta versión. Dice: se algún pecar, nuevamente en presente, porque pecado en portugués sería en pasado, ¿ok? Y alguna versión en inglés, la New International Version que tengo aquí: I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, que está en presente, pero si alguno hace pecado, comete pecado. Y aquí la King James Version dice: and if any man sin, que sería y si alguna persona o alguien peca, nuevamente dando esa sensación en presente. ¿Cuál sería la traducción más apropiada, en pasado o en presente? Bueno, debo anticiparle a mi amigo que las dos son posibles. Y no solo las dos son posibles, sino que las dos traducciones en estas distintas versiones están bien. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser una declaración? ¿Cómo puede estar una traducción bien en pasado
¿Y cómo puede estar la misma declaración bien en futuro? Sí, el griego permite eso por las siguientes razones que voy a dar a continuación. Tenemos que entender el verbo en griego. La lengua griega por naturaleza es filosófica, así que hay que pensar mucho al momento de hacer una traducción o al momento de entender alguna expresión en griego. Tenemos en los verbos en griego lo siguiente: tenemos 3 voces en los verbos, tenemos 6 tiempos verbales y tenemos 6 modos de decir los verbos. Y cuando nosotros descubramos tanto su voz, su tiempo, cuanto el modo, podremos entender cómo traducir esta palabra. Les voy a explicar de la manera más sencilla posible. Estoy seguro que lo va a entender, no se pierda. Mira, son 3 cosas que hay que tener en consideración en un verbo en griego, además de su significado, ¿verdad? La voz en que está, hay 3 voces, el tiempo en que está y el modo en que está. En cuanto a voces, tenemos la voz pasiva, la voz activa y la voz, interesante, voz media del griego, porque en español se entiende la voz activa y se entiende la voz pasiva, pero la voz media es la complicada. En cuanto a tiempos, tenemos el presente, el imperfecto, el futuro, el aoristo, el perfecto y el pluscuamperfecto. Cada una tiene su determinado tiempo. Los tiempos primarios en español y en inglés son pasado, presente y futuro, pero el griego, como van viendo, es más complejo todavía. Los modos, que es la tercera parte que hay que considerar en un verbo: indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo y participio. Cuando uno descubre qué es este verbo, qué voz tiene, en qué tiempo está y de qué modo está dicho, entonces podríamos acercarnos a una traducción y van a entender por qué las 2 traducciones no están libres de error. Las 2 traducciones son traducciones posibles. La traducción que yo le voy a proponer es una traducción posible y probable, que es diferente o más probable, que es: y si alguno pecare. Le voy adelantando cómo sería una traducción según mi humilde perspectiva, ¿ya? La palabra, quiero que la vean en griego. Es importante que nos familiaricemos un poquito con esto, amigos. A ver, ¿dónde está? Bibleworks. Ok, aquí estamos. Dejen su comentario, su me gusta y compartan el vídeo mientras vamos encontrando el texto. Primera de Juan 2:1. Este es el texto crítico, ¿sí? Y el que está abajo se le llama bizantino. No vamos a entrar en mucho detalle al respecto, pero en cuanto a este versículo no hay grandes diferencias, así que podemos usar los 2 sin ningún problema. El verbo aquí como "y si hubiere pecado" o "y si alguien peca", y si pecan, es este que está aquí, que estoy subrayando: amarte, que en español parecería más de amarte, de amar a alguien, pero no, en griego amarte. Viene de las palabras hamartía, ¿no? Y esta palabra en esencia significa fallar, significa ir mal, también puede significar perder el punto, perder el camino, perder el rumbo, pero en el Nuevo Testamento tiene el significado de pecado, de pecar. Así que por ahí vamos bien en cuanto a pecado, ¿no? En cuanto a las voces, ¿en qué voz está este verbo? Pues está en voz activa. Pero ¿qué significa que un verbo en griego esté en voz activa? Si no tenemos esa información, decir que está en voz activa sirve de muy poco. No sé si me dejo entender, ¿verdad? Las voces en griego son como sigue. La voz activa es cuando el sujeto que va a hacer una acción, en este caso el verbo, es un agente de la acción, es decir, es quien hace la acción y esa acción recae en un objeto o en otro sujeto que no es él. Hay que pensar un poquito aquí. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, yo mato, en griego estaría en voz activa. Yo mato significaría que yo estoy haciendo la acción de matar, pero no estoy siendo afectado por esa acción, sino quien es afectado es un objeto u otro sujeto. Otro, yo desato.
desatar, ¿no? Desato, atar, desatar. Yo desato. Yo no soy afectado por la acción, por el verbo en este caso de desatar. Esa sería voz activa, ¿no? La voz pasiva, en la voz pasiva el sujeto pasa de ser agente de la acción a ser paciente de la acción. Agente de la acción a ser paciente de la acción. Quiere decir que ahora ya no desato, sino que yo estoy o empiezo a recibir la acción de ese verbo. Es decir, yo estoy siendo desatado. Sería en voz pasiva, yo soy desatado, o yo fui desatado, o yo seré desatado. Quiero que vayan viendo, amigos, cómo es interesante esto, porque la voz no determina el tiempo verbal. Es decir, determina la relación del sujeto con la acción. No sé si me explico bien. La persona dice yo desato, puede decir yo desaté, yo desataré, en cualquiera de los tres tiempos. En todos esos tres tiempos la voz está en activa. Yo soy desatado, yo fui desatado, yo estoy siendo desatado, yo seré desatado. Es pasiva, la voz recae, la acción recae sobre el sujeto, pero puede ser en cualquiera de los dos tiempos. Así que el saber que es voz activa en cuanto a Jamarte no nos dice nada del tiempo, pero sí nos da una información muy valiosa que quisiera que vayamos descubriendo de a poco. Voy a cerrar el WhatsApp para que ese sonido no nos interrumpa más. Ok, seguimos con la explicación. La otra voz sería la voz media, que vendría a ser una acción que realiza el sujeto, pero que esa acción afecta al sujeto también. Entonces, una especie de unión de la activa y la pasiva. En el caso de la media sería yo soy desatado, yo desato sería para mi beneficio. O yo desato y soy afectado por esa acción de desatar. Ya ven que necesitamos muchas palabras, cuando el griego para esta expresión solo utilizaría dos palabras. Aquí ya nos vamos dando cuenta de lo complejo que puede ser traducir desde el griego. Bueno, la voz en que está este verbo jamarte es activa, así que no vamos a tener mayores problemas, porque lo que está diciendo Juan es ahí: si alguno de ustedes peca, es decir, comete el pecado, no está siendo afectado por el pecado, sino que hace la acción de pecado. Segunda parte, gracias por el like. Segunda parte, primera la voz entonces. Segunda parte, el tiempo. El tiempo en que está este verbo es lo que hace interesante este versículo, y lo cual hace que hayan dos versiones. Ustedes van a entender ahora por qué hay tantas versiones de la Biblia. El tiempo es aoristo. Y el tiempo aoristo, la gran cantidad de veces es traducido como un pasado. O sea, se lo trata como si fuera un pretérito. Pero un aoristo no es un pasado. Un aoristo es más complejo que un verbo en pasado en español. Y voy a necesitar su concentración para que pueda yo transmitirles qué es un verbo aoristo en griego. Nunca olvide que el griego es una lengua naturalmente filosófica. Entonces, el griego, cuando decía una frase con muy pocas palabras, en realidad estaba haciendo un significado muy amplio y a la vez muy preciso, muy puntual. Por ejemplo, tú le dices a alguien en griego: oye, invítame un vaso de agua, por favor. Y lo que te va a decir es: no tengo. Tú vas a decir: pero ¿cómo que no tienes un vaso de agua? No tengo vaso de agua, tengo vaso de vidrio, tengo vaso de plástico, tengo vaso de madera, tengo vaso de papel, pero de vidrio no tengo vaso. Perdón, de agua no tengo vaso. La manera como uno en griego debería decirle a alguien es: oye, ¿puedes invitarme un vaso con agua? Entonces ahí te va a decir: ok, en este vaso de vidrio te voy a dar un poquito de agua, porque me estás pidiendo un vaso con agua, que contenga agua. En español no hacemos esa diferencia. En español nosotros decimos: dame un vaso de agua, y sabemos a qué nos referimos. En el griego no. Entonces el griego es muy específico. ¿Qué significa decir que el tiempo del verbo jamarte está en aoristo?
Muy simple. La palabra aoristo es una palabra compuesta por dos palabras más. La palabra a, que significa negación, por ejemplo, eres una persona normal, ¿ok? Le añado la palabra a, el prefijo a, eres una persona anormal, estaría negando que eres normal, es decir, te estaría diciendo que eres lo opuesto a alguien normal. Entonces, aoristo, a significa la negación del oristo. La palabra oristo viene del griego horizon, que significa límite, que significa determinado, también puede significar orizo. De la palabra orizo es que viene la palabra horizonte. Horizonte da la idea de una línea horizontal, es decir, algo que determina un límite, horizonte. Aoristo vendría a significar entonces sin límite, es decir, indeterminado, indefinido. Y ahí tenemos un problema con el aoristo, porque en cuanto al tiempo verbal aoristo, ese tiempo verbal es indefinido. Significa que puede estar ocurriendo ahora, no está definido, como que pudo ocurrir antes también. Es complejo el aoristo, no solo de entender, ya se imaginan lo difícil que puede ser para mí explicarles, ¿ok? El aoristo entonces no indica ni inicio ni final de tiempo. Cuando uno dice algo en aoristo, uno no está dando una precisión en la acción, precisión de tiempo. Voy a explicarlo con un ejemplo para que podamos entenderlo, para que podamos entenderlo todos juntos. Juan 2:20 nos va a ayudar a resolver esta cuestión. Quiero poner el Bible Verse aquí. Juan 2:20, ¿vale? A ver, voy a buscar a Juan. ¿Dónde está Juan? Juan 2:20. A ver, veamos. En español, ¿ya? Reina Valera del 60, dice así. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo. Este versículo prueba que la palabra edificado, que es la que está en aoristo, en realidad no es un punto definido en el tiempo, sino más bien un espacio de tiempo, un círculo de tiempo, es decir, un intervalo. ¿Por qué? Esta traducción no está del todo precisa, del todo bien, la Reina Valera 60, porque el texto dice que en 46 años fue edificado ese templo, pero eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Porque no puede ser un templo edificado, o no podemos decir que un templo fue edificado en 46 años. Lo que sí podemos decir es que un templo fue edificado hace 46 años. O esta casa fue edificada el 2010. Por eso traducir en pasado el aoristo es complejo y trae problemas. Una mejor traducción de este texto para entender mejor cómo es un aoristo sería Juan 2:20, que dice así: tardaron 46 años en construir este templo. Eso está mucho mejor. ¿Por qué? Porque la construcción del templo no es un hecho puntual. Al contrario, es un hecho indeterminado que sucedió en un intervalo, en un círculo de tiempo amplio y no en un año en específico. En este caso se tardó 46 años para construir el templo. Quiere decir que la acción en aoristo de la construcción no es un punto en el tiempo específico, una fecha, una hora, sino más bien un espacio de tiempo más amplio. O sea que el verbo es indefinido. O sea, no es un punto en el tiempo. Qué filosófico es este idioma. Sí lo es, y puede ser desafiante para poder entender un poquito la traducción del texto que está en cuestión, ¿no?
del texto que está en cuestión. ¿Y cuál es el modo en que está el texto? Ya determinamos, voz activa, está en tiempo aoristo, que es indeterminado, no lo olvide. Y tercero, el modo. Decíamos que habían, bueno, en realidad son 7 modos, pero he mencionado solo 6: indicativo, imperativo, subjuntivo, optativo, infinitivo, participio. El subjuntivo vendría a ser el antónimo del indicativo. ¿Y cuál sería el indicativo? Sería, por ejemplo, yo mato. Da la idea de certeza en lo que voy a hacer o en lo que estoy haciendo. ¿Qué estás haciendo? Matando. Certeza. O sea, tú estás seguro de lo que estás haciendo. Y la acción que estás realizando realmente está ocurriendo. Lo opuesto sería no tener la certeza de que algo ocurre. En subjuntivo, y esta palabra jamarté está en subjuntivo, sería yo mataría. No sé si me explico. O sea, no estoy seguro. Yo desataría. Pero no es una acción segura. Podría desatar como podría no desatar. Es realmente complejo eso. Entonces, si el verbo jamarté, y volvemos al texto que sería primera de Juan 2:1, si el verbo jamarté, como lo hemos ido definiendo, está en activo, ¿no? En voz activa, quiere decir que la acción la realiza el sujeto, ¿sí? Y no es afectada por la acción. Está en aoristo, quiere decir que no tiene un tiempo determinado, sino más bien indeterminado. No se sabe con precisión, no hay un punto de inflexión en el que ocurran los hechos. Y en modo subjuntivo quiere decir que es una acción que podría realizarse como no podría realizarse. ¿Cómo traduciríamos primera de Juan 2:1? Vamos a ver la Reina Valera 60 para ensayar una traducción. Sería más o menos así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y aquí viene el asunto. Y si alguno hubiere pecado, es activo, ¿sí? Es aoristo, no. Es decir, no puede ser porque está determinando un tiempo en el pasado. Y es subjuntivo, sí lo es, por la palabra hubiere. Porque la palabra hubiere le da el sentido de probabilidad. Si alguno hubiere pecado, o sea, puede que no hayas pecado. De hecho, el texto dice, estas cosas os escribo para que no peques. O sea, no peques. Pero si alguno hubiere pecado, la palabra hubiere le da un sentido de probabilidad, es decir, lo hace subjuntivo, pero también lo hace pasado. Y ahí entramos a un terreno fascinante que se llama los límites del idioma. ¿Qué es lo que está pasando en la Reina Valera del 60? Que no hay en español una expresión que contenga lo que Juan está queriendo decir ahí. Por eso es que la Reina Valera del 60, en el intento de traducir, gracias por el like, en el intento de traducirlo lo más apegado posible al original, emplea la palabra hubiere como posibilidad porque es subjuntivo, pero, oh sorpresa, al usar la palabra hubiere, define esta acción en pasado. Y ahí está el problema. Por eso es que aparece, da la sensación de pasado. Traduce mejor, en mi humilde opinión, la Nueva Versión Internacional, que dice, mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, aquí ya no está en pasado. Si alguno peca, o peca en el presente o peca en el futuro. Y esta traducción es muy buena porque aunque la palabra peca debería ser un subjuntivo, porque la palabra peca ya da la certeza de pecado, lo que le antecede a la palabra peca es pero sí. Esas dos palabras le dan el sentido subjuntivo, es decir, el sentido de duda.
que debe tener. ¡Wow! Entonces las dos están bien. Dentro de sus límites, las dos traducciones están bien. Una porque con la palabra hubiere le da el sentido de... quiero cambiar la vista. Le da el sentido de probabilidad, de posibilidad. Pero lo malo es que al usar la palabra hubiere también le otorga un tiempo en el pasado, lo cual no debe hacer. Y el otro también está bien pero mal porque usa la palabra si alguno, pero sí, pero luego dice peca y lo determina en el presente o en el futuro. ¿Cómo podríamos lograr decir que sea activo, aoristo y subjuntivo? En mi humilde opinión, de la siguiente manera. Pero si alguno... Ok, gracias por el me gusta. Pero si alguno pecare, sería la traducción más acertada. ¿Por qué? Porque es voz activa, porque es aoristo, puesto que no está determinado en el tiempo, dice pecare, por si alguno pecare, y porque pecare está precisamente dando la sensación de probabilidad, de no certeza de que se vaya a pecar o no. Así que es así como podría, y en mi humilde opinión sería la mejor traducción para este versículo, pero haciendo la salvedad de que las dos traducciones están en lo correcto también. Es complicado, y aquí podemos sacar muchas lecciones, amigos, porque seguramente alguien pensaría, oye, si está en pasado, pues está en pasado, tradúceme en pasado. Si está en futuro, pues en futuro, y presente en presente. Pero no. Es que el griego tiene expresiones como los aoristos, los subjuntivos, los participios incluso, que son tan difíciles que escapan a los límites del español. No hay palabras en español para decir esto del modo griego en que fue escrito. Entonces el traductor lo que busca es jugar un poquito con las expresiones para dar una traducción lo más cercana posible al original. ¿Por qué yo creo que la traducción "y si alguno pecare" sería la más apropiada? La voy a sustentar ahora, con ustedes por supuesto. Porque hay textos bíblicos que respaldan esa idea. ¿Dónde están? Bueno, vamos a ver algunos. Romanos 6, 1, 2, 6 del 1 al 2. Bueno, voy a poner aquí, me disculpan si me toma tiempo encontrarlo. Romanos 6, 1 y 2 dice así. Vamos a ver en español. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Que este es un pensamiento del apóstol Pablo. Quiere decir que no debemos pecar más, pero a la vez que no debemos pecar más, es una posibilidad que pequemos. Pues ahí está abierta la probabilidad. La buena noticia de Juan es que si pecáramos, venga, no peques, pero si pecáramos, abogado tenemos en el cielo a Jesucristo. Hay otro texto aquí que quiero compartir ya para terminar esta parte, muy fuerte, que está en Primera de Juan 3:6. Voy a buscarlo, me voy a tomar el tiempo de buscarlo. Primera de Juan 3:6, que contiene un pensamiento que va confirmando la idea del apóstol Pablo de no pecar. Dice así en español, vamos a verlo: todo aquel que permanece en él no peca. Ya está. Entonces no tenemos la certeza de que vayamos a pecar, pero sí debemos permanecer en él, porque solo cuando permanezcamos en él no vamos a pecar. Otro texto de aquí, este me encanta, yo creo que este merece un análisis aparte en otro video. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Esta declaración, la verdad es que es muy fuerte. Quiere decir que la persona que es nacido de Dios
no puede pecar. ¿En qué sentido? O sea, no tiene la capacidad para pecar o tiene la capacidad para no pecar, que no es lo mismo, o simplemente no peca. Merece un estudio aún más profundo. Pero nos quedamos con la lectura que estamos revisando aquí, y respecto a la pregunta de mi compañero, las dos traducciones son correctas, tanto la Reina Valera del 60, que la tengo aquí, como la Nueva Versión Internacional. Las dos están dentro de lo que llamaríamos correcto, pero el sentido del texto sería así: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno pecare, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. Wow, es uno de los temas más complejos que me ha tocado explicar. Ya se imaginan por qué. Gracias a las personas que se mantuvieron conectados, gracias a las personas que nos están dando su soporte. Si les gustó el vídeo, denle me gusta. Queremos hacer más vídeos así, respondiendo preguntas. Y si tienen algún comentario al respecto, o alguna acotación o algo que yo haya obviado, pues puede escribirlo como comentario. Ya sabe, lo de siempre, dele me gusta, le animo a compartir el vídeo, estudie más las escrituras, sea muy feliz. Para mí ha sido un placer resolver este asunto con ustedes. Gracias por el like, Javier Machaca. Que les vaya muy bien, nos vemos muy pronto. Hasta luego, bye bye.